ejercicio 2 nos da un punto y un plano, y en el apartado A nos pide las ecuaciones de la recta que pasa por el punto y es perpendicular al plano. Es decir, que lo que tenemos es un plano y un punto, el plano pi y el punto P, y nos piden la ecuación perpendicular al plano y que pasa por el punto P, o sea, nos pide la ecuación de esta recta. Tenemos que tener en cuenta que el vector normal del plano va a ser igual al vector director de la recta. Entonces, si el plano es 2x menos 3y más z menos 8 igual a 0, el vector normal del plano son los coeficientes de la x, la y y la z. 2 menos 3, 1, que es el vector director de la recta. Entonces, como ya sé el vector director de la recta y sé un punto de la recta, ya puedo hallar la ecuación de la recta. La ecuación continua de la recta sería x menos x sub 0 partido la primera componente del vector igual a y menos y sub 0 partido la segunda componente del vector y z menos z sub 0 partido la tercera componente. Entonces la ecuación de la recta sería x más 1 partido 2 igual a y menos 2 partido menos 3, z partido 1. Esta es la ecuación continua de la recta. En el apartado B nos piden la distancia del punto P al plano pi. Tenemos que tener en cuenta que la distancia de un punto a un plano es igual al módulo de A por x sub 0 más B por y sub 0 más C por z sub 0 más D. Partido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Como el plano era el 2x menos 3y más z menos 8, el coeficiente de la x es la a, el coeficiente de la y es la b, el coeficiente de la z es la c y el término independiente es la d. Y la x sub 0, y sub 0 y z sub 0 es el punto, menos 1, 2, 0. Entonces la distancia del punto al plano será igual al valor absoluto de 2 por menos 1 más menos 3 por 2 más 0 menos 8 partido la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da 16 partido raíz de 14, que racionalizando sería igual a 16 raíz de 14 partido 14, o lo que es lo mismo, 8 raíz de 14 partido 7 unidades. Tenemos que tener en cuenta que en el apartado C nos piden la ecuación de otro plano, paralelo a pi y distante de él que diste de P la misma distancia de. Para ello tenemos que tener en cuenta que cuando dos planos son paralelos, lo único que se diferencia es el término independiente, es decir, que un plano paralelo al que nos has dado sería el 2x menos 3y más z menos d igual a 0. Esto es lo que lo diferencia. Como yo sé que la distancia es 8 partido 7 por raíz de 14, pues entonces voy a sustituirlo en la fórmula que hemos visto antes de la distancia, y de ahí vamos a hallar el término d. Entonces esto sería más menos el valor absoluto de 2 por menos 1 menos 3 por 2 más 0 más d. Partido la raíz de 14, que ya lo habíamos visto antes. Haciendo operaciones, yo tengo 8 raíz de 14 partido 7 es igual a más menos menos 8 más d partido raíz de 14. Si yo despejo, aquí hay dos igualdades, una con el valor positivo y otra con el negativo. Entonces vamos a coger primero el del valor positivo, igual a menos 8 más d.
partido raíz de 14. Resolviendo nos queda que D es 24. Vamos a igualarlo ahora con el valor negativo. Menos 8 más D partido raíz de 14. Es decir, que 8 raíz de 14 partido 7 es igual a 8 menos D partido raíz de 14. Resolviendo nos da D igual a menos 8. Es decir, un plano sería el 2x menos 3y más z menos 8, que este es el que nos da el problema, y el otro sería 2x menos 3y más z más 24 igual a 0, que este es el que nos pide el apartado C.